Ya has escuchado que el narcisista es invencible, ¿verdad? Que él controla todo, que nunca siente miedo y que siempre sale victorioso. Pero eso es una mentira, y una de las más peligrosas. La verdad es que el narcisista, sea hombre o mujer, vive escondiendo miedos profundos que jamás confiesa. Miedos que, cuando los descubres, cambian completamente el juego. Y lo mejor, puedes usar esos miedos a tu favor de forma rápida, práctica y silenciosa. Lo que casi nadie te cuenta es que el narcisista muere de miedo de que te conviertas en la persona que él ya no puede controlar. Hoy vas a descubrir los 8 peores miedos que destruyen al narcisista por dentro. Y tal vez, después de escuchar esto, nunca más lo mires de la misma forma. Miedo 1. Ser ignorado por alguien que quiere controlar. El narcisista no soporta ser ignorado. Cuando siente que está siendo dejado de lado por alguien que trata de controlar, es como si el suelo desapareciera. El narcisismo necesita alimentarse de la atención, de la reacción, de la presencia del otro. Sin eso, el narcisista entra en desesperación. Él comienza a cuestionar su propio valor y su propia importancia. Es por eso que te provoca, te molesta, te presiona. Todo para garantizar que sigas ahí girando a su alrededor. El silencio para el narcisista es insoportable. Ser ignorado despierta en el narcisista un miedo profundo de perder el control. Él no quiere perderte de vista, pero teme que simplemente dejes de importarte. Esa es la peor pesadilla del narcisista, estar presente en tu vida y al mismo tiempo ser invisible para ti. Esto destruye el narcisismo por dentro de una manera que él nunca confiesa. Cuando te alejas emocionalmente, él pierde el juego y la desesperación comienza. Es cuando el narcisista trata de todas las formas de traerte de vuelta. El silencio firme es una de las armas más poderosas contra el narcisismo. Cuando el narcisista trata de manipularte, provocarte o crear confusión, no responder es una elección de poder. Ese silencio muestra que te elegiste a ti misma. Es un silencio que dice, sin palabras, que ya no estás disponible para sus juegos. Al principio puede ser incómodo, pero poco a poco percibes cómo la paz crece dentro de ti. El narcisista detesta perder ese espacio de control que siempre tuvo. Si realmente quieres cambiar el juego, comienza a usar la ausencia como una estrategia inteligente. Cuando él te provoque con mensajes o intentos de desequilibrarte, simplemente sigue adelante. Haz lo que necesita ser hecho, sin aviso, sin explicación. El narcisista no sabe lidiar con alguien que no reacciona a los gatillos que siempre usó. El poder está justamente en lo que decides no alimentar. El silencio, cuando se aplica bien, es capaz de destruir el narcisismo sin esfuerzo y sin guerra. Miedo 2. Ser reemplazado fácilmente. El narcisista tiene un miedo secreto que trata de esconder, el miedo de ser reemplazado con facilidad. El narcisismo necesita creer que es irreemplazable, especial, único. Pero cuando él percibe que puedes seguir tu vida sin él, algo dentro de él comienza a desmoronarse. El narcisista entra en pánico al ver que logras vivir, sonreír y reconstruirte lejos de su presencia. Esto ataca directamente la ilusión de superioridad que trata de sostener todo el tiempo. El mayor terror del narcisista es darse cuenta de que estás bien sin él. El narcisismo crea una fantasía donde él es el centro de tu vida, y cuando esa fantasía se rompe, se siente pequeño. Él observa desde lejos y no acepta que puedas ser feliz, crecer o ser admirada por otros sin su influencia. Ese miedo corroe al narcisista, porque percibe que no es tan indispensable como creía. Esto lo deja inquieto
desorientado y con el ego completamente sacudido. Para el narcisista, ser fácilmente reemplazado es como recibir un golpe directo al orgullo. Es un shock descubrir que no lo necesitabas tanto como él imaginaba. El narcisismo necesita que lo veas como único, y cuando comienzas a fortalecerte sola, él trata de traerte de vuelta con promesas falsas y manipulaciones sutiles. Pero ese es el momento de permanecer firme, de seguir construyendo tu vida y demostrando con actitudes que eres totalmente capaz sin él. La mejor respuesta para este miedo es seguir adelante con dignidad, invirtiendo en ti, en tus sueños y en tus relaciones verdaderas. No se trata de provocar o de tratar de causar celos, sino de realmente priorizar tu vida. Cuando el narcisista ve que ya no tiene poder sobre tus decisiones, se desestabiliza por completo. El narcisismo necesita que lo veas como esencial, pero cuando entiendes que no lo es, rompes la ilusión que sostenía todo su juego. Miedo 3. Ser expuesto públicamente. El narcisista vive escondido detrás de máscaras que construyó con mucho cuidado. El narcisismo necesita parecer perfecto, admirable, intocable, pero detrás de esa fachada existe un miedo profundo, el miedo de ser expuesto públicamente. El narcisista teme que las personas descubran quién realmente es. Ese miedo hace que controle todo a su alrededor para que su imagen continúe intacta. Él necesita mantener la ilusión, porque sin ella el juego se desmorona. Cuando el narcisista percibe que alguien puede revelar sus mentiras o sus manipulaciones, entra en estado de alerta. El narcisismo comienza a crear excusas, invertir papeles, hacerse la víctima. Todo para tratar de proteger su imagen. Es desesperante para él imaginar que puede ser visto como manipulador o cruel. Ese pavor lo lleva a atacar a quien trata de desenmascararlo. El narcisista lucha con todas sus fuerzas para impedir que la verdad salga a la luz. Exponer al narcisista de forma estratégica puede desarmar completamente su poder. Esto no significa crear escándalos, sino dejar claro, con acciones firmes, que no estás de acuerdo con sus mentiras. Puedes alejarte, protegerte y, al mismo tiempo, posicionarte con serenidad ante las otras personas. Cuando el narcisista percibe que ya no puede controlar la narrativa, se siente acorralado y comienza a perder el equilibrio. La forma más poderosa de exposición es vivir con verdad. No necesitas señalar con el dedo, basta con dejar que sus actitudes hablen por sí mismas. El narcisista no sabe lidiar con alguien que mantiene la calma mientras él trata de crear confusión. El narcisismo depende del control de la historia, pero cuando te mantienes firme, honesta y continúas caminando sin caer en sus provocaciones, lo pones frente a aquello que más teme, la propia verdad, vista por todos. Miedo 4. Perder el control emocional sobre ti. El narcisista se alimenta del control emocional que ejerce sobre ti. El narcisismo necesita que vivas girando alrededor de sus voluntades, reaccionando a las provocaciones, explicándote, culpándote. Cuando él percibe que estás recuperando tu equilibrio emocional, el narcisista comienza a perder la base. Esto lo aterra, porque sin el control sobre tus sentimientos ya no sabe cómo manipularte. Es como si perdiera la llave de la prisión que él mismo construyó. Cuando comienzas a reaccionar con calma, a hablar con seguridad y a tomar decisiones sin pedir permiso, el narcisista percibe que está perdiendo el juego. El narcisismo no soporta perder espacio dentro de tu mente. Lo que él quiere es dejarte siempre confundida, frustrada y culpable, porque así es como te mantiene presa. Cuando comienzas a pensar con claridad y a ver sus mentiras, la desesperación del narcisista
aparecen las actitudes cada vez más desesperadas que toma. Recuperar tu control emocional es una forma de liberación poderosa. Esto comienza cuando entiendes que las palabras y las actitudes del narcisista no definen quién eres. Puedes practicar el silencio, respirar profundo y tomar distancia de las provocaciones. Cuando él trate de manipularte, recuerda que simplemente puedes no reaccionar. Ya no necesitas responder a todo. Y cuando el narcisista percibe que perdió ese poder, se desestabiliza profundamente. Si quieres vencer al narcisismo, comienza controlando aquello que puedes, tus emociones. No trates de cambiar al narcisista, cambia tu postura. Mientras más fuerte y estable te vuelves, más él se debilita. El narcisista teme perder el control sobre alguien que juzgaba fácil de manipular. Pero cuando asumes el comando de tu propia vida, rompes las cadenas invisibles que él creó y muestras que, al final, el poder siempre estuvo contigo. Si todo esto que estás escuchando tiene sentido para ti, entonces necesitas conocer el ebook, un libro virtual que recibes al instante, directo en tu celular o computadora. Allí explico paso a paso cómo romper el ciclo de la manipulación narcisista con claridad, firmeza y estrategias que realmente funcionan en el día a día. Y lo mejor, junto con ese material, también recibes 2 bonos que completan todo esto. Uno sobre el lenguaje secreto del narcisista, para ayudarte a identificar las manipulaciones antes de que sea tarde, y otro para guiarte en el camino de la reconstrucción de tu autoconfianza y tu fuerza interior. El enlace está en el primer comentario fijado aquí abajo. Échale un vistazo después, porque esto puede ser exactamente lo que necesitas ahora. Aprovecha también para seguir el canal. Así sigues recibiendo contenidos que pueden fortalecerte cada vez más. Miedo 5. Envejecer sin ser admirado. El narcisista vive una batalla silenciosa contra el tiempo. El narcisismo necesita ser admirado, deseado y visto como superior. Pero lo que trata de esconder es el miedo profundo de envejecer y perder la admiración que tanto alimenta su ego. El narcisista teme ver la juventud, el poder y la influencia escapándose de sus manos. Y lo peor, él sabe que no puede controlar el tiempo. Ese miedo lo acompaña todos los días, aunque jamás lo confiese. Con el pasar de los años, el narcisista se desespera al percibir que las personas comienzan a valorarlo menos. El narcisismo siente que está perdiendo brillo y comienza a forzar aún más las apariencias. Él puede exagerar en el cuidado de la imagen, tratar de parecer más joven, buscar nuevas fuentes de validación a cualquier costo, pero nada de esto resuelve el miedo de fondo, el terror de volverse irrelevante. Ese miedo lo deja inquieto, inseguro y cada vez más vulnerable. Puedes usar este miedo a tu favor invirtiendo en aquello que el narcisista descuida: estabilidad emocional, crecimiento personal y relaciones verdaderas. Mientras él se desgasta tratando de impresionar a otros, tú puedes crecer de forma sólida, construyendo una vida que no dependa de la aprobación ajena. Ese tipo de evolución silenciosa es la verdadera victoria contra el narcisismo. El narcisista no soporta ver a alguien prosperando de forma consistente. El tiempo se vuelve un gran aliado cuando eliges evolucionar de verdad. El narcisista puede hasta tratar de mantener las apariencias, pero no puede impedir que crezcas por dentro. Cada conquista tuya, cada paso firme que das, le recuerda al narcisista lo que más teme: envejecer y no ser más admirado. Cuando te mantienes enfocada en tu propio camino, muestras, en la práctica, que la admiración verdadera se construye con autenticidad, algo que el narcisismo nunca logró alcanzar. Miedo 6.
ser ridiculizado o rebajado. El narcisista no soporta la idea de ser ridiculizado. El narcisismo necesita parecer siempre superior, en control, admirable. Pero detrás de esa fachada existe un miedo escondido, el miedo de ser diminuido, rebajado o tratado como alguien común. Esto destruye su orgullo por dentro. El narcisista hace todo para evitar cualquier situación donde pueda sentirse pequeño, porque sabe que su estructura emocional es demasiado frágil para lidiar con el desprecio. Cuando el narcisista percibe que alguien lo trata con naturalidad, sin ponerlo en un pedestal, comienza a incomodarse. El narcisismo exige ser visto como especial, pero cuando reaccionas de forma estoica, sin adulación y sin caer en sus juegos, él siente que está perdiendo espacio. El narcisista teme ser tratado con indiferencia, porque eso rompe la ilusión de superioridad que construyó. Es en ese momento que su orgullo comienza a desmoronarse. La estrategia más eficaz es practicar la serenidad, incluso cuando él trata de provocarte. No responder con ira, no entrar en el juego, no tratar de demostrar nada. El estoicismo desmonta al narcisista en silencio. Puedes posicionarte con firmeza y al mismo tiempo mantener la calma. Ese comportamiento crea un tipo de humillación silenciosa, porque el narcisista percibe que ya no tiene el control que solía tener, y eso lo atormenta profundamente. Cuando reaccionas con elegancia ante sus intentos de rebajarte, creas un contraste que lo desestabiliza. El narcisismo espera gritos, discusiones, reacciones explosivas, pero cuando respondes con equilibrio y sigues tu camino sin dejarte afectar, el narcisista se siente expuesto, pequeño e impotente. No necesitas atacar para vencer. Tu tranquilidad en ese momento es el arma que pone al narcisista de rodillas sin que necesites decir una palabra. Miedo 7. Quedarse solo de verdad. El narcisista crea lazos superficiales durante toda la vida, pero lo que más teme es quedarse solo de verdad. El narcisismo necesita audiencia, necesita alguien para admirar, controlar o culpar. Cuando el narcisista comienza a sentir que nadie más está cerca, que las personas se alejaron y que la atención se acabó, entra en pánico. Ese miedo lo acompaña en el silencio. Él finge ser fuerte, pero por dentro está aterrado con la posibilidad de vivir en el vacío. Por eso, el narcisista hace todo para mantener personas cerca, incluso si es a través de manipulación o culpa. El narcisismo crea trampas emocionales, trata de hacerte sentir responsable por él, trata de traerte de vuelta cuando te alejas, pero la verdad es que él no está preocupado por ti. Está desesperado por no sentir el peso de su propia soledad. Cuando percibes esto, comienzas a ver la debilidad escondida detrás de la postura arrogante. Cortar los lazos, definitivamente, es una de las formas más impactantes de protegerte. Esto significa salir de la dinámica de control, dejar de responder y alejarte de verdad. El narcisista va a tratar de traerte de vuelta con promesas, chantajes o provocaciones, pero es en ese momento que necesitas mantener la decisión. Cuando el narcisista percibe que desapareciste de verdad, se ve obligado a enfrentar el miedo que siempre trató de evitar, el miedo de estar solo. Cuando construyes una vida sin el narcisista, cuando creas nuevos ciclos y fortaleces tus conexiones verdaderas, cortas las últimas ataduras. El narcisismo no soporta perder a alguien que creía que era suyo, pero cuando desapareces sin aviso, sin peleas, sin explicaciones, el impacto es devastador. Es en ese silencio, en esa ausencia completa, que el narcisista se ve frente a su propia soledad. Y esa es la pesadilla que pasa a vivir todos los días. Miedo 8.
verte brillar sin él. El narcisista siente un miedo profundo al imaginarte brillando sin él. El narcisismo necesita creer que solo eres capaz porque él estuvo presente, que solo fuiste feliz porque él te lo permitió. Cuando él percibe que estás creciendo, conquistando y siendo admirada por otros sin depender de él, ese miedo llega con fuerza. El narcisista se desespera al ver que el mundo puede reconocer tu valor sin que él esté involucrado. Ese miedo es lo que mueve muchas de las actitudes disfrazadas del narcisista. Él trata de desmotivarte, disminuirte, convencerte de que no eres capaz. El narcisismo hace esto porque sabe que si descubres tu fuerza, él pierde el control para siempre. Él teme verte libre, feliz y realizada lejos de su influencia. Cuando comienzas a reconstruirte y a florecer lejos de él, es como si estuvieras arrojando luz sobre la mayor debilidad que trata de esconder. Tu felicidad genuina es una de las armas más potentes contra el narcisismo. No se trata de provocar o de tratar de mostrar que estás bien solo para afectarlo. Se trata de elegirte de verdad, de construir una vida que te haga sonreír con autenticidad. El narcisista observa esto desde lejos y siente el impacto. Él puede tratar de traerte de vuelta o desestimar tus conquistas, pero todo eso nace del miedo de verte vencer sin él. El secreto es seguir caminando con enfoque y sin mirar atrás. Fortalece tus amistades, cultiva nuevos proyectos, celebra tus victorias, incluso las pequeñas. El narcisista no soporta verte brillar fuera de su control. El narcisismo se alimenta de tu dependencia, pero cuando creas tu propia luz, él percibe que perdió. Y en ese momento, necesita enfrentar el terror que más lo asombra, el hecho de que eres mucho más fuerte y capaz de lo que él siempre trató de hacerte creer. Si llegaste hasta aquí y realmente estás comprometida con tu liberación, comenta ahora: elijo mi poder. Esto te ayudará a marcar este momento como un antes y después en tu vida. Lo sé. Todo esto que escuchaste puede haber removido sentimientos que estaban escondidos. Tal vez aún cargas dudas, inseguridades o incluso un agotamiento emocional que parece no pasar. Y está bien, eso forma parte del proceso. Pero lo que no puedes es continuar cargando sola un peso que puede ser sanado. Por eso, necesitas conocer el ebook, un libro virtual que recibes al instante, directo en tu celular o computadora. Es esencial para quien quiere romper el ciclo de la manipulación narcisista, con claridad, firmeza y estrategias que realmente funcionan. Y hay más. Junto con ese material, aún recibes 2 regalos que completan todo esto. Uno sobre el lenguaje secreto del narcisista, para que identifiques manipulaciones rápidamente, y otro para ayudarte a reconstruir tu autoconfianza desde adentro hacia afuera, con pasos prácticos y seguros. El enlace para acceder a todo esto está aquí en el primer comentario fijado, justo debajo del video. Es por ahí que aseguras tu libro virtual ahora mismo. No necesitas esperar, no necesitas descargar aplicaciones difíciles y puedes comenzar a leer hoy, en tu tiempo, desde donde estés. Este contenido fue creado para ayudarte a salir del ciclo de dolor y construir una vida más ligera, con autonomía y paz. Y si este video tuvo sentido para ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar recibiendo contenidos que pueden transformar tu camino. No estás sola. Aquí vas a encontrar fuerza, claridad y un espacio seguro para seguir evolucionando. Estoy aquí contigo. Hasta el próximo video,